Muy buenas noches, bienvenido a Encendiendo los Corazones. Yo soy su amigo Juan Arrieta y me acompaña todos los martes mi amigo y mi hermano, el pastor Melvin Rodríguez. Saludos, Melvin, muchas bendiciones. Saludos Juan, bendecidos a toda la audiencia, bendecido Juan, buenas noches, un placer aquí estar una noche más para hablar un ratito de la palabra de Dios, que es lo que amamos y lo que nos apasiona, Juan. Hablar de la Así, palabra de Dios, no nos queda de otra. ¿y de quién más? Ese es nuestro deleite. Oye, ¿y de quién más vamos a hablar? Ah, no, seguro. Vamos a Así hablar mismo. del loco ese que anda por ahí suelto. Negativo, ¿quién dijo? No, 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 no. Aquí hablamos de quien reina en nuestros corazones, de quien nos da vida, quien sopla en nosotros día tras día tras día, Melvin. Así mismo es Juan y hoy tenemos un tema sencillo, pero es un tema lindo. Porque realmente es un tema lindo porque siempre que tú puedes hablar del Espíritu Santo es lindo, es especial, es poderoso, es refrescante, emocionante. Le podemos poner miles de definiciones, Juan, cuando hablamos del Espíritu. Y hoy el tema que nos toca, ¿verdad?, es la identidad en Cristo. Y cuando hablamos de esa identidad de ese que murió por nosotros y esa identidad que nosotros adquirimos, pero es súper poderoso y saber lo que el Espíritu Santo hace en uno para darnos esa identidad es poderoso, Juan. No, es así, Melvin. Y déjame decirte que lo más hermoso es que desde antes del vientre de nuestras madres, Él nos creó, nos formó y nos dio identidad, nos dio identidad propia. Y lo más hermoso es que nos creó, nos formó a imagen y semejanza. Oye, nos da esa identidad, nos llama hijo. Oye, qué privilegio tenemos nosotros cuando el Padre nos llama hijo. Wow, Melvin. Y hoy el programa, el tema de hoy es un tema muy poderoso, donde vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos, nuestras hermanas, con toda nuestra audiencia. Vamos a compartir varios versículos, ¿verdad? Porque nuestros programas están basados en todo en la escritura. Aquí no hay nada inventado, todo está basado en la escritura, en la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo en esta noche se sea quien guíe este programa, que nos guíe a nosotros, que toda palabra que salga de nosotros sea la palabra del Padre para edificar, para que cada palabra llegue a cada corazón de cada persona que nos ve. Así que Melvin, eh, invoca a ese todopoderoso que el Espíritu Santo pues sea quien dirija este programa como todos los martes y que hoy no sea esa excepción, Melvin. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, anticipadamente, Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor amado. Y por lo que vas a hacer en la vida de cada una de las personas, Señor amado, que van a escuchar nuestras palabras, Señor amado, que realmente no son nuestras palabras, sino tuyas, Señor amado. Porque hoy venimos aquí con un regocijo y un placer para hablar sobre la identidad de Cristo. Identidad que sabemos que el enemigo lucha día a día, día a día, para trastocar esa identidad en tanto en hombres como mujeres y niños, Padre Santo. Solamente venimos aquí, Señor amado, a dar un poco de luz para aquellas personas que están teniendo problemas y confrontando problemas con su identidad, algo que el enemigo le place y se alegra en tocar, Padre Santo. Pero hoy veremos, Señor amado, cómo eres tú el que nos ha escogido a nosotros y nos ha dado esa identidad en tu Hijo amado Jesús. Te damos toda la gloria, Padre, y toda la honra a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oye, Melvin, qué hermoso, qué rico se siente cuando escuchamos esas palabras, cuando nosotros intimamos con el Padre. Yo soy una de las personas que cuando yo me cierro en mi cuarto, cuando yo estoy en ese espacio con Él, yo le hablo a Él como un hijo le habla a un padre. Y es así como yo recibo su palabra. Y qué rico se siente cuando tú sientes ese abrazo del Padre en la tribulación, en todos los problemas, en todas las vicisitudes que el mundo nos pueda poner como piedra de tropiezo. Él nos da la mano y nos abraza. Y eso es lo más hermoso que nos puede suceder a nosotros, Melvin.
Así mismo es, Juan. Y no tan solo eso, Juan. Como dije, el enemigo se ha encargado porque sabe que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es nuestra identidad. Entonces, él sabe que cuando se trastoca la identidad de un ser humano, se trastoca el propósito de ese ser humano. Y todo se viene al piso, Juan, y vemos cómo hoy cada día van saliendo las personas que están, porque realmente los que están enfermas, y vemos como cada día la cosa se pone hasta peor, que yo digo, ya esto se pasó hasta se pone hasta ridículo, porque es como, para ellos un vacilón, esto es un chiste, pero realmente no saben la importancia que es para nosotros nuestra identidad en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas que tienen ese problema con su identidad, desafortunadamente, ven y ponen a Dios como un Dios ogro, como un Dios cruel, un Dios que permite todo. Y realmente sabemos lo que, ¿verdad? Lo que podemos y tenemos la capacidad de estudiar la palabra, que no es así. Dios es un Dios de amor. Entonces, la Biblia está llena, Juan, pero llena de diferentes versículos sobre nuestra identidad en Cristo. Y no tan solo eso, está llena de versículos de cómo Dios nos ve a nosotros y qué es lo que Dios piensa de nosotros. Y cuando empezamos a leer esos versículos, Juan, es maravilloso ver cómo Dios se expresa de ti, porque volvemos a lo mismo. Cuando tú tienes un padre que se expresa de la forma que se expresa Dios hacia sus hijos, eso lo que hace es que cultiva esa identidad, te da esa identidad, tú sabes, te refuerza tu identidad. Y es hermoso, y eso es lo que venimos en esta noche realmente, porque yo creo que mejor que sea el Espíritu, ¿verdad? El que los redarguye a ustedes de, de la identidad, simple y sencillamente leyendo algunos versículos. Melvin, acaban, hay un versículo que a mí siempre el Espíritu Santo me hace ver, eh, porque siempre recuerda cuando yo podía decir que yo no tenía identidad, hasta aquel momento cuando Él me llamó. Pero en Proverbios 4:20, Melvin, en Proverbios 4:20, me llamó hijo, me invitó a escuchar. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Por eso que hay muchas personas que están falta de identidad, Melvin, porque no están atentos, no han reconocido ese llamado de Dios, del Padre, que te ha llamado hijo, que te ha dado identidad y te está pidiendo que escuches, que abra tu oído a sus palabras inclina tu oído a sus razones. Por eso que hoy día vemos muchas personas luchando con esa identidad. Y déjame decirte, Melvin, cristianos y no cristianos, los impíos y cristianos, hay muchos que están con una batalla. ¿Pero por qué? Porque no han abierto su oído, no han inclinado su oído a su palabra, no han reconocido ese llamado. Y no tan Y solo eso, Juan, yo también le echo mucha culpa a la religión, porque Dios no es una religión, Dios es un Dios de amor, Jesús no es una religión, el Espíritu Santo no es una religión. Entonces, ahí es donde tú vienes entonces que te encuentras que, ¿verdad? Depende de la cultura y la religión de esas personas. A veces lo que hacen es que en vez de atraer a las personas a Dios, lo que hacen es que las alejan completamente por sus doctrinas sus falsas doctrinas. Que si no puedes usar maquillaje, que si no puedes tener el pelo largo, que si no puedes tener el pelo corto, que si no puedes poner pantalla, que si no te puedes vestir así, no te puedes vestir asado. Y al hombre, o sea, esas los mar doctrinas lo que han hecho es daño. en pocas palabras, lo que hace es que Claro, los y lo marcan. marca y dañan su corazón.
Por eso es que dice, oye, Melvin, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Pero cuando vamos a Proverbios 4:22, porque son vida lo que la hayan y medicina a su cuerpo, cuando tú guardas todas las palabras de Dios en tu corazón, se convierten en medicina a tu cuerpo. Oye, ¿cómo nosotros nos vamos a educar, nos vamos a apoyar, nos vamos a enseñar a las personas a guardar todas las cosas y sobre todo guardar su corazón? Porque de ahí es que emana la vida. Melvin, y es como tú dices, lo señalamos, lo marcamos, lo dañamos. Ya es una vida que tiene un corazón herido, un corazón lacerado, un corazón que no quiere escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se siente agredido, se siente señalado. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de tú tener una relación con Dios. Aquí se trata de tú conocer su palabra, su bondad, porque Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿por qué voy yo a pararme en juicio al cual no tengo autoridad de pararme en juicio y señalar a nadie? Al contrario, lo que tengo que convertirme, verme en instrumento, ese instrumento que Dios necesita para que su palabra llegue a esos corazones, para que su palabra llegue a cada persona y que cada persona llegue a los pies del Señor. Es que vengan a los pies del Señor, no es que se alejen. Óigame, porque déjeme decir una cosa a los religiosos. Nadie se aparta de la presencia de Dios. Simplemente tú te alejas de su camino y de su palabra, pero jamás te vas a apartar de la presencia de Él. No importa dónde te metas, no importa cómo tú corras, no importa dónde tú vayas, siempre vas a estar ante la presencia de Dios. Y cuando tú señalas, tú ofendes a Dios. Cuando tú juzgas, juzgas a Dios. O nosotros no fuimos creados imagen y semejanza de Él. Nosotros no somos la perfecta creación del Padre. Entonces, Melvin, cuando señalamos, cuando juzgamos, ¿a quién estamos señalando y juzgando? No es una mala persona, estamos juzgando a Dios y señalando a Dios. Y cuando mentimos al hombre, no te equivoques, porque también le mentimos a Dios. Y es lo que muchos, Melvin, no quieren entender. Por eso es que realmente a mí no me interesa lo que diga el hombre, Juan, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque si yo solamente me dejo llevar por lo que va a decir el hombre, mira, yo te voy a ser honesto, Juan, hace años, hace años yo me hubiese quitado de la iglesia. Porque yo digo, ¿para esto? No, a mí no me interesa lo que dice el hombre. A mí lo que me interesa es lo que dice Dios sobre mi vida. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios sobre tu vida es algo transparente, no es hipócrita, no es buscando algo tuyo, es sino para que sepas cómo Él piensa de ti y para que sepas quién tú eres. Eso es dar identidad. Pero, y eso lo vemos en Efesios 2:10, Juan. Léete Efesios 2:10. Sí, Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye, Melvin, en ese versículo, Melvin, eh, cuando estaba yo buscando y preparando, ahí ese versículo, Melvin, gente, miren, como siempre he dicho, no es leer un versículo por leerlo. Cada palabra escrita tiene un mensaje, cada palabra tiene una enseñanza, cada palabra te muestra el camino a esa relación, a la verdad con Dios. Oye, Melvin, porque ese versículo, Melvin, nos enfatiza que somos creados, es lo más importante, que somos creados por Dios con un propósito específico a realizar buenas obras. Nos recuerda, Melvin, que nuestra identidad en Cristo implica actuar de manera que refleje su amor y bondad en el mundo. Mira, mira lo que nos invita ese versículo, que nos enseña. O sea, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, por, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que induciemos en ella, Melvin.
Sí, Juan, una de las cosas que hace este versículo es que este versículo hace un énfasis sumamente grande en cómo nuestra identidad y nuestro propósito está entrelazado con Jesús. Punto. Entonces, si tu vida no va a estar entrelazada con Jesús, tu propósito va a estar entrelazado con Jesús, de nada vale. De nada vale. Entonces, es la importancia de poder estudiar un versículo, porque dentro del versículo, mucha gente lee el versículo otra vez, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claro, entonces cuando nosotros estudiamos un poquito más allá, vemos la importancia, pero entonces vemos el sentimiento de Dios en ese versículo. Porque cuando estamos hablando de hechura suya, esa palabra viene del griego poema. Y entonces, ¿qué quiere decir hechura suya en el griego? Creados o obra de arte de Dios. Entonces, cuando podemos estudiar el versículo, entonces ahí vemos, cuando entonces podemos estudiarlo, buscarlo, que dice esto, pero ¿por qué lo dice? Ahí es donde vemos la intención de Dios, como digo yo, de enamorarnos a nosotros. Porque cuando tú dices, no, es que tú eres mi obra de arte. Y sabemos que una obra de arte es para mostrarla al mundo, pero para mostrarla con orgullo. Y siempre que alguien pregunte, ¿y eso quién lo hizo? No, eso lo hice yo. Yo soy el autor, mira mi firma aquí. Y entonces, cuando, cuando vemos eso, la intención de Dios sobre lo que dice, sobre nosotros, vemos que entonces no es, como no es un versículo más que habla de, de identidad. O sea, el versículo nos está mostrando qué es lo que Dios siente de nosotros, cómo Él se expresa de nosotros, cuál es el sentimiento acerca de nosotros. Y es totalmente maravilloso, Juan. Y tenemos ahí segunda de Corintios 5:17. Fíjate, en 2 Corintios 5:17, mira cómo dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Repito, Entonces, oye, ese versículo, Juan, ese versículo nos habla a nosotros y nos da mucha luz, porque esto habla de una identidad en Cristo, y si eres nueva criatura, entonces esto es un buen momento para uno hacer una evaluación, Juan, porque en ocasiones dice que estamos en Cristo, pero si dice que estás en Cristo, dice que todo lo viejo pasa. Entonces todas cosas son hechas, que Juan, que dice la palabra, todo es hecho nuevo. ocho, no. Entonces, si nosotros vemos, porque una de las cosas que nosotros a veces tenemos, que es malo que lo tenemos, es que a veces nosotros pensamos que olvidamos. Y muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros lo que hacemos es que no pasamos la página. Y entonces no le hacemos justicia a ese versículo. Porque si dice que todas las cosas son hechas nuevas, mira, Juan, esto puede ser así. Yo buscaré este papelito. Mira, este papelito está en blanco. Yo le hice una marca. Ay, perdón, ¿dónde estoy? Ah, que no se va a ver bien. Pero yo le hice ver, le hice una marca. Entonces, en mi humanidad, yo puedo tratar de borrar las marcas. ¿Verdad, Juan? Ujú. En mi humanidad yo puedo tratar de borrar las marcas. Y ciertamente, en mi humanidad, yo borré las marcas. Pero ahora, como quiera que sea, borro la marca y queda una mancha. Y entonces en Dios no es así. Porque cuando Él dice,
todas las cosas han sido hechas nuevas, estas marcas, estas marcas, ni se quedan como marcas, ni se quedan como manchas. Ahora simplemente se quedan así. Todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces nosotros tenemos que entender que si Él nos está diciendo que todas las cosas han hecho nuevas, ¿por qué entonces nosotros nos empeñamos, Juan, en mantenernos sumergidos en cosas que entiendo yo que no tienen importancia? Porque si Dios las hizo nuevas, somos una nueva criatura. O sea, mira cómo se está expresando Dios en ese versículo. O sea, entonces, ya, deja que Dios haga su parte. Nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros. Pero entonces no nos mantengamos sumergidos en cosas que no tienen sentido. Porque entonces esos pequeños detalles al fin y al cabo se van a convertir en una monstruosidad de cosas. Y lo que van a hacer es que van a ir trastocando tu identidad. Porque esto es, tú sabes, poquitas cositas sin resolver, al final de los años es un gran problema lo que tiene. No son poquitas cositas, porque ahora esas poquitas cositas se van ajuntando. Mi hermano, se crea en un zafagón de problemas. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que Dios hizo todo nuevo, todas las cosas pasan. O sea, Él no dijo algunas cosas pasaron, Juan. Él dijo que todas. Y entonces, Pues, si yo leo la Biblia literal, para mí todo es todo. es que la palabra todo, ese tiene un solo significado, es todo. No es nada media, no es nada poquito, es todo. Mira, Melvin, este versículo me trae a mí, a mi mente, en mi vida, que la fe en Cristo verdaderamente transforma, Melvin. Cuando, cuando yo creé esa fe en Dios, esa fe en Cristo, cómo Cristo transformó mi vida, cómo Cristo la transformó, la cambió, que me llevó a dejar el pasado, Melvin, a dejar ese pasado, romper con todo eso y abrazar la nueva vida que Dios tiene para mí, la nueva vida que Dios desde el inicio había creado para mí. Hoy día vivo con esperanza porque soy un hombre renovado, soy un hombre restaurado, soy un hombre, criatura nueva. Y todo fue perdonado. Todo aquello quedó atrás y todo fue hecho nuevo. Por Un eso, nuevo comienzo, un nuevo amanecer, un nuevo caminar. Y ese versículo es perfecto para que hoy muchas personas comiencen a interactuar, hagan una introspección en sí mismos en este versículo y hagan ese versículo suyo, que ese versículo va a llevar a que Dios va a transformar tu vida, que Dios va a cambiar todo aquello y todo aquello se convertirá nuevo en ti, porque tú serás criatura nueva en Dios. entonces, como dice la palabra, Juan, cuando, cuando se te hace vida, ¿cuál es tu identidad? Entonces, Gálatas 3:26 hace más sentido. Oh, Gálatas muchacho. 3:26, léetelo por ahí, Juan. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Melvin, ¿qué dice ahí? Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si vamos nuevamente atrás, ¿qué nos dice? Que la fe en Cristo transforma vidas. Oye, y si somos hijos de Dios por la fe en Cristo, óyeme, ¿qué Entonces, ¿qué pasa? cosa? Cuando sabes cuál es tu identidad, Gálatas se te hace vida. Gálatas se te hace vida porque ya tú no eres siervo, ya tú no eres creación, ya tú no eres criatura. No, papá, ahora tú eres hijo de Dios. Y eso no hay quien te lo quite. O sea, ahí no hay borrador, ahí no hay tinta, ahí no hay nada que te quite eso. Porque una vez Dios te llamó hijo, eres hijo por la eternidad. Entonces, es lo hermoso.
Es lo hermoso de poder ver algunos versículos bíblicos que nos muestran cómo Dios... Mano, léete ese versículo otra vez, Juan. Gálatas 3:26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es? ¿Por la Porque qué? todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oiga, Melvin, discúlpame. Mira, y corrígeme, Melvin, por favor. La escritura, desde principio a fin, desde Génesis al Apocalipsis, solamente entre toda la escritura, hay una palabra muy importante y una palabra clave, una palabra principal, que es la que hace vida a toda esa palabra, toda esa escritura. ¿Sabes cuál es? Tiene dos letras, Melvin. Fe. Porque si tú no tienes fe, no puedes hacer la palabra vida. Porque si tú no tienes fe, no tienes nada. La fe en cada palabra de la Biblia está presente. La fe. Y búscate, ¿verdad, Melvin? Búscate a la mujer del flujo de sangre, que fue sanada ¿por qué? Por su fe. Bartimeo fue sanado ¿por qué? Por su fe. Y cada uno de ellos, ¿por qué fue sanado? ¿Por qué? Por su fe. La fe es la que mueve la montaña. La fe es la que mueve todo. Y si tú tienes fe en Cristo, lo tienes todo. Y no tan solo fe. Voy más allá, que es lo que dice la misma palabra. Cuando tú crees en las obras que hizo Jesús. Cuando tú crees en las obras que hizo Jesús, Juan 3:16 lo dice magistralmente. Cuando tú crees en esas obras, tú no tienes que hacer nada más. Ahí no hay esfuerzo que valga. Ahí no hay caminar que valga. Dice, no, ¿cómo que no? ¿Qué trabajo hizo el ladrón de la cruz? ¿Cuánta palabra escuchó ese hombre? Ninguna. ¿Cuánto tiempo caminó con Jesús? Ninguno. Nunca. ¿Cuántos apóstoles le hablaron? Ninguno. ¿Cuánta Biblia leyó? Ninguna. No hizo absolutamente nada. Él simple y sencillamente aplicó Juan 3:16, que lo más seguro él ni sabía que Juan había dicho eso. Pero lo aplicó a su vida y automáticamente el versículo se le hizo vida. Porque lo que hizo fue creer. Entonces, ¿qué fue lo que cuando creyó en las obras, él tuvo una identidad, un cambio de identidad? Automáticamente él tuvo un cambio de identidad de ladrón a un hombre que cree en Cristo, que cree las obras que él hizo. Y por eso es que le hacen la petición tan grande. Mire, mi hermano, tal vez nosotros ninguno hubiésemos esperado la contestación de Jesús. Tal vez para nosotros no hizo sentido esa contestación. Pero Jesús se acordó de Juan 3:16 y dijo, este es el que más se merece el reino. Y desde ahora, no es no, desde ahora, fue tan magistral. Entonces, por eso es que es la importancia, para que tú veas el cambio de identidad. El otro no tuvo ningún cambio, el otro siguió maldiciendo y ya tú sabes lo que le pasó. Pero esto tuvo un cambio de identidad. Y Y fíjate, Melvin, ese cambio de identidad le produjo vida eterna. Melvin, y fíjate que el versículo como dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. O sea, él nos recuerda que todos somos iguales ante él. Cuando mencionaste al ladrón en la cruz, eso fue la fe, sin importar las diferencias que hubiese cometido, todo aquello que él hizo. Pero en esos segundos, su fe lo llevó a donde Melvin, a los brazos del Padre. Porque ¿qué le dijo Jesús? Y ahora te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. En segundos, porque Jesús
Dios vio su verdadero arrepentimiento y su fe. Vuelvo a repetirlo. ¿A dónde lo llevó? Y no importara lo que viviera. No, a Dios no le importó todo aquello que vivió, sino solamente ese momento. Ese momento fue el más apropiado, el momento más importante en la vida de esa persona, porque el otro, al otro que lo cogió en vacilón y quién sabe del otro, pero ese recibió la gracia y la bendición del Padre en ese momento. Yo creo que este es el momento de que muchas personas hagan lo mismo, acepten a Dios en su corazón, pídanle perdón, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Este es el momento, porque no importa la diferencia y las cosas que estás viviendo, que estás pasando. Juan, Dios está esperando por ti, me Melvin. felicito. Disculpen, familia, parece que se me le cayó la internet a nuestro hermano Melvin. En lo que él entra, es así, familia. Por eso vuelvo a repetir la enseñanza de ese versículo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Nos enseña a nosotros en este versículo, o sea, nuestra identidad primero como hijos y nos lleva a que reconozcamos y nos recuerda siempre que somos iguales ante Él en todo momento. Así que yo te pido que en este momento abras tu corazón a Dios, abre tu corazón, abre ese corazón a Dios y permite que Él entre, que Él te toque, que el Espíritu Santo se muestre. Inclina tu rostro ante el Padre. Inclina tu rostro ante el Padre para que recibas la gracia y la bendición de Dios sobre todas las cosas. Se me dice Melvin que allá hubo un bajón de luz de luz y se le cayó el sistema. Vamos con primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga esto, mas vosotros sois linaje escogido, hemos sido escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo destaca nuestra identidad y propósito como pueblo de Dios. Somos llamados a vivir de manera que refleje su luz y anunciar sus obras en nuestras vidas. Oiga, de manera que se refleje, porque cuando nosotros vivimos la palabra, escuche, cuando nosotros vivimos la palabra, todo aquel que nos ve, ven algo en nosotros. Pero ¿qué es lo que ven? Ese reflejo de la luz del Padre en nosotros. Dios se refleja a través de nosotros. Su luz brilla a través de nosotros. Nosotros nos convertimos en instrumentos, nosotros nos convertimos en faro de luz para todo aquello que aún andan en tinieblas, todo aquello que andan en oscuridad. Dios nos utiliza como faro para alumbrar el camino y llevarlo por el camino correcto. Qué hermoso es vivir la palabra. Qué hermoso es caminar junto a Dios. Qué hermoso es que cada mañana cuando nos levantemos, nos levantemos en agradecimiento al Padre. Es algo hermoso. Toda la mañana decir gracias, Señor, por este nuevo día, por este nuevo despertar, por este nuevo respirar, Padre amado. Yo te doy toda la honra a ti, Señor, en este día, por permitirme
darme la oportunidad, ¿sí? Darme esa oportunidad, Señor, de ver tu luz y de ser tu instrumento en medio de la oscuridad para aquellos que aún no te conocen. La tengo por aquí. Vamos. ¿Me oye, Juan? Sí, ahora sí te escucho. Tenemos, Ahora des- sí. desafortunadamente tuvimos un bajón de luz y se escrachó todo el sistema y pues desafortunadamente la computadora no quiere hacer nada. No, es No quiere. para que tú veas cómo es que el enemigo quiere orar en contra de lo que allí se está llevando. Mira, aquí dice Melvin, ahora se está conectando alguien más aquí. Se nos está conectando alguien más. Pues no tengo idea. Pero para que veas, gente, cómo es que obra el enemigo para que la palabra no llegue. Pero déjame decirte una cosa, tipo, te equivocaste. Porque nosotros somos linaje. Oh, Melvin, oye, somos linaje escogido, real sacerdocio. Así que miren, mi hermano, usted aquí no tiene que buscar nada. Así que ponga sus manos en otro lado porque aquí no. Melvin, estábamos en Primera de Pedro 2:9 que nos estábamos hablando sobre, ¿verdad? Y como dice el versículo, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo le estaba comentando a la gente, a nuestra audiencia, que este versículo destaca nuestra identidad y propósito como pueblo, como el pueblo de Dios. Somos llamados, Melvin, a vivir de manera que refleje su luz y anunciar sus obras. ¿Qué fue lo que él le dijo a sus discípulos? Ir por el mundo y llevar las nuevas buenas Sí mismo es. y llevar su palabra. Dame un segundito, Juan, déjame salir de aquí. Ok, ahora sí. Tiene el micrófono apagado, Melvin. Señor, esto es en vivo. Ay, esto Mira, es Juan, en vivo, mira si está Melvin. contigo. Que la computadora se apagó, pero yo nunca puse Zoom. Se puso sola. De hecho, esa ha sido la experiencia que tuve la vez pasada cuando estábamos en el programa, que se cayó el sistema y de momento el sistema subió y caí yo en la sala. O sea, ¿por Por eso qué? puse el teléfono, pero se puso sola. Se puso sola, entró ella sola. E Para que hizo. ustedes vean cómo es que obra Dios, Señor. Aleluya, Padre amado. Señor, a la verdad que tú rescatas a tu pueblo, Padre amado. No, Juan, y Melvin. una de las cosas hermosas, lee el versículo otra vez. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Espérate, léelo poco a poco. Mas vosotros sois, Mas vosotros sois linaje escogido, ¿quién te, real sacerdocio. quién te escogió? ¿Quién tú crees? Te escogió Dios. ¿Quién es el creador del cielo y la tierra? ¿Quién es Ahí el que te está te... diciendo, ahí te está diciendo quién te está escogiendo, quién te está dando tu identidad. Y entonces, después que te escoge y te da la identidad, ¿qué dice que te da después? Te hace. Real sacerdocio, nación santa, Y entonces, pueblo adquirido por Dios. hay gente que dice que no tienen valor, que no sirven. Pero entonces, ¿cómo se está expresando Dios sobre nosotros? O sea, y claramente lo estamos viendo cómo se está expresando Dios sobre nosotros. ¿Y cómo termina el versículo, Juan? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, tenemos que hacer una salvedad también, Juan, porque es responsabilidad de nosotros cuidar de esa identidad, porque nosotros no podemos ir pensando en las obras de la carne.
sea, nosotros tenemos nosotros tenemos que crucificar la carne, Juan. Porque una de las cosas que nos da identidad a nosotros es poder crucificar la carne para dejar de hacer o pensar en las cosas de la carne y ahora hacer las obras del Espíritu. Porque para nosotros es un peligro como que jugar tú sabes, esto es como una balanza. Vamos a ver por dónde me tira, para qué lado me tira. O sea, y nosotros tenemos una identidad tan y tan clara en Cristo Jesús que nosotros sabemos cuál es nuestro destino y cuál es nuestra marca. Entonces, no podemos descuidar nuestra santificación, porque esto es algo de todos los días. Vemos en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, no son conformes al Espíritu. Entonces, tú no puedes estar navegando en dos aguas diferentes. Tú no puedes estar navegando en una agua fría y una templada a la misma vez, porque vamos a tener problemas. O tú sí, o que sea tú no, y tú sí, sí. Pero no es, vamos a verlo, o tal vez. No funciona así. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes, tanto en cuidar nuestra identidad, como en cuidar la identidad de nuestros hijos, Juan, porque eso es algo sumamente grande. Cómo tú le hablas a tus hijos. Cómo tú puedes trastocar de una forma negativa o de una forma positiva la identidad de tus hijos. Cómo tú le hablas. Y no tan solo a la identidad de tus hijos. Yo tengo por costumbre, y el que me conoce, sabe que en la iglesia, a las muchachas yo siempre le digo, ¿cómo estás hermosa? O ¿cómo estás bella? ¿Por qué yo hago eso? Yo no sé qué esa persona pasó hoy. Yo no sé qué esa persona pudo haber pasado, qué visita pudo haber pasado, qué problema pudo haber pasado. Y entonces, qué mejor que aunque no hubiese pasado nada, poderla recibir de una forma que tal vez ella no se lo esperaba. O los muchachos yo les digo muñeco o negro. ¿Todo bien mi negro? ¿O todo bien muñeco? Porque yo lo que quiero es que ellos tengan una reacción diferente, simple y sencillamente en un saludo. Porque tal vez el saludo no es común en todo el mundo. O para todo el mundo no es común que yo le haga a los muchachos y le diga, ¿todo bien muñeco? ¿O cómo estás campeón? Yo saludo a las personas que yo no conozco. Yo las saludo de esa forma. Ahí hay Hoy, algo, hoy, hoy estaba Melvin, buscando una... tú tienes una palabra muy importante ahí. ¿Cómo que tú saludas? ¿Cómo está muchacho? Pero cuando tú le dices, ¿cómo estás, campeón? Ahí hay, mira un saludo, ¿cómo estás, muchacho? A ¿cómo estás, campeón? ¿Qué es lo que está haciendo Melvin con ese saludo? ¿Cómo estás, campeón? Claro. Tú estás edificando a la persona. ¿Y cómo se va a sentir cuando escucha eso? ¿Cómo estás, campeón? Hoy me pasó en una llamada. Yo estoy llamando a un body shop para ordenar unas piezas por una guagua mía. Me contestó, y entonces el muchacho de la forma que me contesta, sí, y yo, ¿cómo estás? Buenas tardes, campeón. Mira, por favor, a ver si tú me puedes ayudar en algo. Y automáticamente yo lo sentí a él cuando él cambió el tono de voz. Y de momento me dice, sí, dígame por favor en qué puedo servirle. Fue totalmente diferente. Y entonces yo le digo, mira, por favor, es que estoy buscando estas piezas. Y entonces me dice, deme un segundito, caballero. Verá cómo me contesta, deme un segundito, caballero. Le voy a verificar ahora mismo. Me dice, ¿no le molesta que lo dejen en hold? Y yo, no, tranquilo, papá, tranquilo, que no me molesta. Me dejó en hold nada, tal vez como algunos 10 segundos. Y me dijo, mire, caballero, disculpe, pero esas piezas, desafortunadamente, mira cómo me está tratando el muchacho. Desafortunadamente, esas piezas las va a tener que comprar originales porque no se consiguen reemplazo, específicamente la compuerta. Y yo le dije, campeón, ¿y no sabrás dónde lo puedo conseguir o es que lo tengo que conseguir en el dealer? Y él me dice, sí, es correcto, en el dealer es donde se lo van a poder conseguir. Y yo, pues está bien, papito, pues gracias, un millón de gracias por tu atención. Y él me dice, honestamente, gracias a usted. Y él honestamente fue el que como que me sacó. Me dice, tal vez a este tipo nunca lo han tratado así.
Pero es que en esa verbalización de él, en ese preciso momento, pudiste notar, fue notable el cambio del Completamente. inicio hasta el fin. Y es lo que Dios hace en nosotros. Oye, cómo nos cambia, cómo nos transforma. Cuando nosotros pensamos todo el tiempo, pensamos con la mente de la carne, allá viene Dios a darnos un cambio. Oye, Melvin, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando las personas piensan con la mentalidad de la carne? Te buscan muchos problemas, Juan. Te buscan muchos problemas. Porque cuando tú piensas con la carne, tú solamente estás pensando en ti, no estás pensando en los demás. Entonces, cuando tú no piensas en los demás, tú te buscas problemas. ¿En qué sentido tú te buscas problemas? Tú piensas que tú eres la última, como dice el apóstol Rubén Hernández, tú eres la coca, tú piensas que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Y no te importan los sentimientos de las otras personas. Entonces, cuando no te importan los sentimientos de las otras personas, no te importa cómo tratarlos. Piensan que porque tal vez vas a buscar algún servicio, están obligados a darte el servicio. Mira, no es así, no es de esa forma. A mí un muchacho, mira como esto, un muchacho, yo estaba buscando, bueno, ¿verdad? Para los que sepan, yo soy mecánico, pero retirado ya. Lo llamo y le ordeno una pieza. La pieza costaba $1,200. Pero, mira la diferencia. El muchacho me dice, pero damos, mira, la pieza la tenemos, vale $1,200. Y yo le dije, wow, esto es un poquito fuera de mi presupuesto, pero si eso es lo que yo le digo, pero si eso es lo que vale, eso es lo que vale. Entonces él me dice, deme un segundito, caballero, por favor, deme un segundito. Retoma la llamada y me dice, caballero, le di un descuento de gerente. Ahora la pieza le va a costar $800. Oye, estamos hablando de una diferencia enorme. Una diferencia enorme en dinero. ¿Y qué fue lo que yo supe la forma en que lo traté? Yo no le peleé, ya, che, qué caro está eso, mano, usted son unos pillos, ¿no? Yo le dije, bueno, no está en mi presupuesto, pero si eso es lo que vale, pues eso es lo que vale. Yo no le pedí descuento, no le pedí nada. También mira lo que tú dices, porque, Juan, porque es importante, es bien importante cómo tú tratas a la gente. Yo fui una vez a una tienda de pintura en Puerto Rico a comprarle un andamio. El andamio valía $269. Yo lo necesitaba. Como ya yo sabía que ese era el precio del andamio, pues yo me llevo dinero suficiente para comprarle el andamio. Cuando voy para allá, yo siempre trato, a mí no me importa si lo conozco o no lo conozco, siempre te voy a tratar bien. Pues yo al muchacho lo traté sumamente cordial, bueno, todo. Y me dice, mira, este es el único andamio que me queda, pero tú me das 30 segundos. Y digo, no, como no, tranquilo, no te preocupes, yo salí sin prisa. Y entonces yo veo que se va un empleado. Cuando se va el empleado, yo no sé si lo tenía que hacer o no lo tenía que hacer. Yo en verdad que no tengo la más mínima idea. Viene y me dice, es que yo tengo un cupón que se supone que yo no te lo dé. Pero honestamente siento deseos de darte este cupón. Este cupón te va a descontar $50 de la compra, pero encima de eso te voy a dar un descuento de gerente y encima de eso te voy a dar un descuento de empleado. Terminé pagando $115 por el andamio. Wow, Melvin, tú me has traído a mi mente una vez. Óyeme, fíjate, una vez fui yo a visitar una tienda de estas que venden para todo del hogar, jardinerito, esas cosas y construcción. Yo fui a buscar un trimmer. A ver pero como había uno en especial, no lo había. La muchacha que viene, y yo digo, sí, estoy buscando este trimmer. Pero ay, que no lo hay. Pero tenemos este, sí, lo que pasa es que es el precio, ¿sabes? Y que realmente me interesa es este. Y si demos un momentito, cogió un papelito, Melvin, empezó a escribir, empezó a escribir y me dio un descuento que me honró el precio del que estaba en especial. Aquel crimen porque estaba en especial. Entonces, ¿qué Y sucede con oye, y qué bonito, y en ese momento, ¿cómo fue?
Mi reacción, bendecirla, bendecirla y darle las gracias por ser, por lo que hizo y por ser la persona que cuando atiende a las personas, con el corazón que ella los atiende. Oye, esa muchacha quedó, yo quedé satisfecho, quedé contento, pero ¿cómo se sintió ella? Cuando entonces tú le bendices, cuando tú la honras, tú le das, tú a ella le reconoces su bondad. Es como ese muchacho que tú acabas de mencionar. Mira, no es tan solo eso, Juan. Cuando tú tienes identidad en Cristo, tú sabes cómo tratar a la gente. ¿Tú sabes por qué? Y me gustaría, es que no está, bendito, el muchacho, que el cartero, que es el cartero, ¿verdad? Que siempre está repartiendo las cartas aquí, los paquetes de nosotros. De la forma que yo lo he tratado a él, cada vez que él me ve me dice tío y me pide la bendición ahora. Wow. Porque él se siente a gusto. A veces me pregunta, te dejo las cartas de papi, déjala. Yo solo le digo, papito, déjala donde tú desees y al que déjalo ahí tranquilo, no te preocupes. Y hay veces que cuando me llegan mis paquetes, él tiene la decencia, él lo puede dejar afuera, pero él tiene la decencia, él abre el portón y viene y me coge el paquete y me lo pone en la marquesina y lo empuja para adentro para que nadie se lo lleve. Pero a veces yo lo veo y digo, papito, todo bien, oye, mira, estás tarde por ahí, papá. ¿Quieres agua? ¿Quieres un juguito? ¿Quieres algo? Siempre lo trato con cortesía, me está brindando un servicio. Pero aparte de eso, yo tengo identidad, yo sé cómo tratar a la gente. Y eso te da favor y gracia. ¿Por qué? Porque hay gente que no se esperan eso. O sea, no se esperan eso y él aquí ya conoce a todo. Bueno, él conoce todo y si yo le doy una queja, el rápido va y da la queja y me resuelve el problema a las millas. Pero es porque cuando tú tienes identidad en Cristo Jesús, tú sabes cómo tratar a la gente, Juan. Y aquí, mira, tenemos, Juan, infinidad de versículos bíblicos donde nos van a hablar a nosotros de identidad, de los que hemos hablado, pero mira, también tenemos por ahí Primera de Juan 3.1, Filipenses 2.15, Jeremías 1.5, entre otros. Hay infinidad de versículos que hablan sobre nuestra identidad en Cristo. Y cuando tú entiendes esto, mano, te emociona tanto. Y te emociona tanto, Juan, que vamos, que Gálatas, Gálatas A 4:6. eso que iba, Melvin, porque todo lo que saben, todo lo que tú has mencionado ahora, lo que hemos mencionado en este preciso momento, oye, ¿por qué surge? ¿Por qué todo ha estado presente? Porque, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Óyeme, ¿qué fue lo que hizo por cuanto, porque somos hijos? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y cuando tienes esa identidad, Juan, de lo que tú mismo acabas de leer, sabemos y tenemos por certeza quién es nuestro Padre. Sabemos cuál es nuestro galardón también, porque sabemos cuál es nuestra recompensa. Nos han hecho coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea, y eso da mucho porque no es que nosotros lo merezcamos, pero por Cristo somos merecedores de todo. Entonces, versículo que me fascina, Juan, Génesis 1:27. Oh, ese versículo es poderoso, Melvin. Pero antes de ir a ese versículo, Melvin, fíjate una cosa, que Gálatas 4:6, el Espíritu Santo, Melvin, el Espíritu Santo nos permite acercarnos a Él, Melvin, con confianza y cariño, Melvin. Nos permite, ¿sabe? Y nos da la fortaleza, o sea, reconociéndolo y nos enseña cómo reconocerlo como nuestro Padre, Melvin. O sea, que nos permite acercarnos a Él. Como nosotros vamos, óyeme, qué privilegio, Melvin,
qué privilegio tenemos que nosotros nos podemos acercar a Él con confianza, con amor, con cariño, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es nuestra luz, el Espíritu Santo es nuestro caminar. Qué hermoso, ¿verdad? Y ese Génesis 1:27 es un versículo poderoso. Escúchenlo bien. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire la identidad que Dios nos da desde el principio. Entonces, eso es lo curioso, Juan, que terminamos en el principio. Terminamos en el principio de toda identidad, porque nos dio una identidad, según le llamó a todos los animales, así nos llamó varón y hembra. Nos dio una identidad, no somos animales, no somos extraterrestres. Yo veo gente amputándose. Mira, antier me dio esta pena, Juan, una muchacha de 26 años, que yo digo, ya la gente está enferma. Se identificaba como ciega y se echó ácido en los ojos para quedarse ciega. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Otro muchacho en Australia se identificaba como impedido y fue y se amputó las dos piernas. Entonces yo a veces me pregunto, ¿quién está más enfermo? ¿La persona que está pidiendo que le ampute las piernas o el médico que le está amputando las piernas, unas piernas buenas a una persona? Es que yo no me explico. Pues realmente yo no me explico eso. Porque más enfermo tiene que estar el doctor. Si, mira, vamos a llevarle un tratamiento médico para que este hombre no haga una aberración como esa, pero exactamente los chavos. Le importa más el dinero que las personas. Entonces tú ves a esta gente enferma, Juan, ¿cómo te vas a amputar? Una persona, mira, yo que me rompí una pierna, ¿verdad? Como que me tuvo una fractura grandísima y tuve un año convaleciendo. Y yo sé lo importante que es caminar ahora. Y viene una persona a decir que se identifica como impedida y se corta sus dos piernas. No tiene sentido, las personas están enfermas, tienen que buscar de Dios. En Dios vas a encontrar tu... Juan, léelo otra vez el versículo de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Yo creo que no hay que decir nada más, Juan, porque ese versículo lo dijo todo. Tal vez si hubiéramos empezado desde el principio no hubiéramos tenido conversación para el tema porque eso lo resumió todo. Se lo resumió todo en el Génesis. Varón y hembra los creó. Y fíjate, este versículo, Melvin, establece lo que es la dignidad y el valor de cada ser humano. Por eso vuelvo a repetir lo mismo, Melvin. Muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, no es simplemente leerla, sino es escudriñar, buscar esa palabra, qué mensaje Dios tiene para nosotros detrás de esa palabra, qué enseñanza. Por eso es que es importante. No es que tú conozcas la Biblia del Génesis al Apocalipsis, la conozcas de principio a fin y tú no puedas ni siquiera vivir la palabra. Melvin, ¿quién es el principio y quién es el final? Así mismo, ¿eh? ¿Y qué Cristo. dice Génesis? Creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó. Y empezamos en unos versículos y terminamos en dónde? Entonces, el problema es que el versículo te está diciendo, no te creó cualquiera. Te creó el Todopoderoso, pero sobre todo, no te dio una imagen cualquiera. Te dio una imagen de grandeza. Por eso es que leímos todos los versículos que leímos. Porque te dio una imagen de grandeza. Te dio una imagen de poder. Y entonces hizo una especificación. Varón y hembra los creó. No hay nada entre medio. Es que el diablo, la gente ha dejado que el diablo los manipule. Y vemos
como hay personas desafortunadamente enfermas, porque eso es lo que son, lamentablemente son enfermos. No, es así mismo como tú dices, Melvin. La, la, Mientras continúen con la mente de la carne, usted va a estar siempre en lo mismo y después usted siempre se va a estar cuestionando y preguntando, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no saco el pie del hoyo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué se repite y se repite y se repite y se repite? Porque usted no ha tomado la decisión de abrir su corazón a Dios. Usted no ha tomado esa decisión de hacer un cambio en ese switch de aquí arriba, en ese switch mental. Dejar de pensar con la mente de la carne y comenzar a pensar con la mente del espíritu. Porque cuando usted comienza a pensar con la mente del espíritu, Dios abre tantas puertas, Dios bendice. Óigame, y entonces usted va a decir, como dije yo, hoy yo puedo vivir de la gracia y la bondad de Dios. Porque cuando yo le abrí la puerta al Padre y comencé a pensar con la mente del Espíritu, hoy puedo gozar de esa obra maravillosa que Dios ha hecho en mi vida, que Dios ha hecho en mi casa, que Dios ha hecho en la vida de Melvin, en la de cada uno de nosotros, en nuestras familias. ¿Pero por qué? Porque tomamos la decisión, dimos ese paso. Muchos tienen miedo, muchos no quieren, pero ¿sabes qué? No tengan miedo, hazle, toma esa decisión, acércate a Dios, reconoce a Dios como tu Rey y tu Salvador. Pídele perdón y perdónate a ti mismo. Y sobre todo, Juan, no piense que eres único. El diablo tentó a Jesús y lo tentó en el momento más vulnerable de su humanidad, 40 días de ayuno. Búsquete en Mateo 4, léase, Mateo 4 del 1 al 11. Pero Cristo, Jesús tenía identidad. Jesús tenía identidad y esa identidad lo que lo llevó fue a triunfar. Entonces, cuando leemos Génesis 1:27, es más, vamos a hacerlo. Léete Génesis 1:27 otra vez, Juan. Dame un segundo, a ver. Estoy buscando la captura. ¿Tú lo tienes allá? Déjame ver, hombre. Sí, lo tengo aquí. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pues entonces ahora yo termino como dice Apocalipsis. Amén. Punto. Y Amén. esa es la palabra final del Apocalipsis. Apocalipsis termina en amén. Pues yo le doy el final. Amén. Porque yo lo creo. Yo lo creo. Dios me ha dado, o sea, he tenido tanta bendición en poder saber quién soy en Cristo Jesús, que realmente se me ha traído favor y gracia. Y me ha abierto muchas puertas. Y cuando tú entiendes quién tú eres, mire, yo no lo hago realmente por el favor de la gracia, ni por... No, mira, es que ya se me hizo vida, porque sé quién soy. Entonces, como sé quién soy, trato a los demás, porque ahora los puedo ver con los ojos del Padre. Y trato a los demás como Dios los trata. Porque Dios nos dice, todo lo que leímos aquí, Dios no lo está diciendo de mí, Dios lo está diciendo de todos nosotros. Entonces yo tengo que ver a todo el mundo como Dios los ve. Lindo. Por eso que yo digo, y tú sabes que todo el que me conoce, cuando me dice cómo tú estás, yo le digo, yo estoy bien bueno. Porque adquirí en un momento dado una identidad que me permitió no hablar con orgullo. Me permitió hablar con la verdad. Porque si Dios me ve así, porque yo me veo de menos. ¿No? Tú sabes lo que me dicen en mi casa. Me dicen, míralo a él. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué tú crees que Dios hace porquería? No, mira esto que Dios ha hecho. Dios no hace porquería, Dios sabe lo que hace. Porque para hacer esto, óyeme, tú sabes cómo tuvo que, mira, puede ser alfarero, darle forma para sacar de esa vasija, de eso, sacar lo más bello.
que tenemos nosotros. Así que papá, brilla con la luz del Padre, Sí, brilla con la luz del Padre. busca Bueno, tu identidad en Cristo Jesús. Busca tu identidad en Cristo Jesús. así mismo es. Y una Melvin, vez adquieras esa identidad, tu propósito va a llegar. y para invitar a toda nuestra audiencia, un mensaje de nuestro pastor, una invitación cordial a todas aquellas personas que viven fuera de Puerto Rico y no tienen una casa donde congregarse. Nuestros pastores, Ibeliz Ángel e Ibeliz Molina, les quieren invitar a que hagan del Centro Cristiano Betel su casa. Todos los jueves a las 7:30 de la noche, usted entra a Facebook, usted allí busque Centro Cristiano Betel Dorado. Usted dele like, síganos. Todos los jueves a las 7:30 de la noche comienza nuestro servicio y los domingos a las 10 de la mañana. Ahí usted puede escribir si necesita, tiene alguna petición de oración, usted escriba allí que usted será respondido. Nuestros pastores contestarán su petición. Así mismo es. Así que si estás en Vamos a hacer Puerto una Rico, salvedad, Juan. Para, ¿verdad? Todas aquellas audiencias que nos están viendo, mañana el servicio de esta semana de jueves se pasó para miércoles, pero solamente por esta semana nada más. Miércoles a las 7:30 de la noche. así que mire, mañana usted no pierda tiempo, usted mire, siéntese allí comodito, usted haga doña, mire, agarre a su marido, siéntate aquí, porque vamos a aprender, vamos a conocer de la palabra para que entonces en nuestro hogar reine la paz y el amor de Dios sobre todos nosotros. Así que mañana a las 7:30 no se lo pueden perder, porque así que no se pueden perder, Melvin. Oye, eso va a estar bueno mañana, papá. Y más ahora, Melvin, que nuestro pastor lleva esa serie ay, Señor, del Espíritu, conociendo al Espíritu Santo. Esto es algo poderoso. Esto ha sido, seguimos creciendo. Y cuando más conocemos de Dios, conocemos del Espíritu Santo, oigan, usted no sabe cómo nosotros nos sentimos, aprendemos y cómo intimamos con el Padre. Y cómo nosotros, lo más importante es adorarlo. Que todo lo que hagamos sea para Él y no para la carne. Sea toda honra, sea para el Padre en todo momento. Así que, Melvin, ¿Verdad? Me excuso con la audiencia, ¿verdad? Por el problemita técnico que tuvimos acá, de verdad, me excuso. Y pues discúlpeme en esa, ¿verdad? Pero pues no es algo que estaba en mi poder arreglar tan fácil, desafortunadamente. Me excusa en sí, esa. bueno, vamos ahora con nuestro... Contratista. ¿Necesitas a alguien que te resuelva con la electricidad en tu proyecto? En North Caribbean nos encargamos de instalaciones y mantenimiento como los mejores, rápido, seguro y sin complicaciones. Deja el trabajo eléctrico en manos de los expertos. Llámanos al 787-519-0057 y asegúrate que todo quede perfecto desde el principio. Así que, Melvin, de esta manera, pues llegamos, ¿verdad? Concluimos nuestro programa en la noche de hoy, un programa poderoso, un tema maravilloso que invita a toda nuestra audiencia a continuar conociendo y acercándonos más a Dios en todo momento. Así que lo esperamos el próximo martes, aquí en Encendiendo los Corazones, Palabras con Propósito. Buenas noches y que Dios continúe bendiciendo. Buenas noches a todos.